La cabina del bus era estrecha, 2 hileras contiguas de asientos dobles. Disculpe que lo moleste, dije. Me toca el del pasillo. ¿Podría arrimarse? El hombre me miró como si le hubiera pedido resolver una ecuación imposible. Asomó la guía, una jovencita apretada en un traje de expedicionaria. ¿Pasa algo, señor? Sí, señorita. No hay forma de que el señor y yo podamos caber en nuestros asientos asignados. El bus está lleno, no le puedo ofrecer otros. Me volví y constaté que, en efecto, no había espacios disponibles. El sujeto encogió las piernas y giró su cuerpo hacia la ventana. Todo resuelto. Me acomodé y el hombre no se movió. Permaneció con el rostro contra el vidrio. Vi su espalda descomunal, como un paracaídas abierto, mojada por la transpiración. Amigos y amigas que leen por gusto, Daniel Rodríguez Risco nos ha leído el inicio de su más reciente libro, un libro álbum, Bestias, ¿no? Que Así tiene es. ilustraciones de Gabriela Laiza, que se ha publicado por el sello del Colchón Books. Hay el Colchón Films, es el Colchón Books. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, muchas gracias. Pues este es un libro ilustrado, tú nos has leído, pero si puedes, por favor, mostrarnos algunas de las ilustraciones también para que... Claro que sí, encantado. Para que también quienes te han escuchado Perfecto. entiendan que el libro pues también se lee con las imágenes, ¿no? Así es. Bueno, esta es la portada del libro, Bestias, hecha por Hermanos Magia, específicamente Gabriel, que es uno de los hermanos. Abrimos el libro y tenemos un montón de ojos, son como animalitos que están en la oscuridad de la selva, que están observándonos. Hay como una suerte de sensación paranoica o de delirio paranoico, digamos, en el libro, ¿no? Hay texto escrito con algunas escenas cortas y luego también momentos en donde solamente vemos ilustraciones, por ejemplo, y una combinación de textos con ilustraciones, ¿no? Como ahí, por ejemplo, ¿no? Las Como imágenes que pueden ser así muy mínimas, como al inicio, Ajá. irrumpen en todas las dos páginas, ¿no? Así es. ¿Cómo Bueno. concebiste este libro, Daniel? Porque, bueno, quienes nos están escuchando, Ajá. Daniel también es cineasta. No sé si Ajá. han oído hablar de la película El Acuarelista, pero a mí me impactó mucho porque, claro, las situaciones ahí absurdas que le pasan al personaje que interpreta Miguel Isa, Así es. pues hay algo de esa opresión o esa incomprensión aquí también en Bestias, ¿no? Sí, así es. Hay esta idea del humor negro, digamos, de situaciones kafkianas, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, este relato era parte de una colección de relatos que escribí por el año 2013 y que presenté a Editorial Planeta en esa época, ¿no? La editorial recibió el manuscrito y lo tomó, es decir, el libro se publicó con el título de Amor Condicional. Pero este cuento, que era el primero de la colección, digamos, no lo tomaron porque no, digamos, no comulgaba con los otros libros, los otros relatos, perdón. Los otros relatos tenían que ver con situaciones de parejas. Y de pronto estaba este cuento, este relato, digamos, que iba por otro lado completamente, ¿no? Entonces, conversando con los editores, en ese momento me dijeron, ¿sabes que el cuento que más nos gusta es Manchas? Porque el título original de Bestias era Manchas, ¿no? El cuento que más nos gusta es Manchas, pero no encaja en el libro. Y entonces publicaron los otros cuentos y este cuento se quedó huérfano, por decirlo así, ¿no? Llega la época de la pandemia, me encuentro, no sabía qué hacer con el cuento, conversé con algunos amigos, conversé con Alonso Cueto, conversé con Iván Tais, escritores, amigos, y todos me recomendaban, oye, si tienes este cuento que está bastante bueno, ¿por qué no te escribes otros 6, 7, 8, 9, 10 cuentos, digamos, y haces una colección? Pero no me provocaba hacerlo, era como un cuento que ya quería, digamos, ya un poco, ya había pasado por ese proceso, ¿no? Y me encuentro con Maite Mujica. Que es escritora, editora, y Maite me dijo, ¿por qué no haces un relato ilustrado
y conviertes esto en un libro álbum, ¿no? Entonces le dije, ¿qué es un libro álbum? Y me dijo, un libro álbum es un libro donde el texto y las imágenes, digamos, conviven, pero digamos, solas no funcionan de manera independiente, sino de manera conjunta, digamos, ¿no? Y me recomendó a Gabriel, a los hermanos Magia, para construir este libro álbum, este relato ilustrado, ¿no? Yo ya era hincha, digamos, de los relatos ilustrados, sobre todo de las películas que habían nacido de novelas gráficas. Entonces me gustó la idea y comenzó un proceso de aproximadamente, haber tomado unos 9 meses, donde estuvimos reuniéndonos por Zoom con Maite y con Gabriel durante la época de la pandemia, ¿no? A Gabriel yo lo he conocido el día que hemos presentado, digamos, el libro en una edición anterior, es decir, nunca nos vimos hasta tener el libro cara a cara, digamos, hasta tener el libro publicado, ¿no? Fue un proceso muy interesante, de mucha humildad también, porque tienes que ceder con el ilustrador, ¿no? Tienes que ceder, y el árbitro perfecto, no sé cómo se dice, el árbitro, la mediadora, digamos, en este caso, era Maite, y la verdad que ahora, en su momento sí, a veces, digamos, me resultó difícil, porque un ejemplo que pongo es que me pasé 4 días escribiendo la guía que aparece en el libro, y me acuerdo que cuando tuvimos la reunión, Maite, nos pusimos en el Zoom, Maite dijo, vi que había tachado mi descripción de 3 páginas o 2 páginas, digamos, de la guía y del ambiente que estaba alrededor, y lo había reemplazado por apareció la guía. Eso era todo. Porque Gabriel había hecho una ilustración espléndida de la guía, entonces no había necesidad de escribirla, ¿no? Y así pasó, era un relato que originalmente tenía como 30 páginas, que ahora no sé cuántas tenga a la hora, si quitamos las ilustraciones, es un relato relativamente corto, pero creo que se ha potenciado muchísimo gracias, digamos, a este trabajo de conjunto tanto con Gabriel y sobre todo mediado por Maite, ¿no? Entonces, al final el resultado fue bueno, por suerte. Ahora, mientras decías eso, Daniel, pensaba en la trilogía muda, ¿no? Ajá. Que ahí son las imágenes solas, los gestos, lo que llevan el relato. Sí. Y nos has contado este cuento inicialmente más largo. Así es. Se ha tenido que comprimir, pero también para ceder la posta, pero también que sean las imágenes las que cuenten, ¿no? Sí. Yo soy de la escuela de Hitchcock, digamos, que decía que si lo puedes contar en imágenes, las palabras, digamos, sobran de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, tiendo a ser, digamos, muy visual en las cosas, a la hora que me imagino las historias, y cada vez que puedo evitar, digamos, usar las palabras, porque las imágenes ya están narrando, digamos, la historia, ¿no? Es como entrar al consultorio de un médico. Imagínate que llega el médico y te recibe y le dice, hola, soy el doctor Pérez, ¿no? Pero imagínate que abre la puerta el protagonista, digamos, de la escena, y encuentra un estetoscopio, encuentra, digamos, hay unas ilustraciones, un libro médico. Esos elementos ya te están contando la historia. No es necesario que el médico se presente y diga, soy médico, digamos, ¿no? Entonces, es un poco así. Tu vocación, ¿no? Porque hablaba en la presentación que muy breve, muy comprimida, por cierto, que de hecho tendría que hablar no solamente del acuarelista. Estás preparando ya la postproducción de una película, ¿no? Sí. Si apunté bien aquí el título, está el acuarelista, que es de 2008, estás preparando la postproducción de La Costurera. La Costurera, ¿no? Así es. Entonces, ahora estamos... Sí. Digamos, La Costurera ya es mi 8ª película, digamos. He hecho otras que precisamente una de ellas se está convirtiendo en una novela gráfica. Es una que se llama El Vientre, es un thriller psicológico del que se estrenó en el 2014. Vanessa Saba, Mayela Yogya, exacto, es perfecto para novela gráfica.
Después he filmado una que la acabo de estrenar en un festival en Friburgo que se llama Cuadrilátero, que es otra historia que también tiene una historia que podría ser perfectamente adaptada a novela ilustrada. Y tenemos La Costurera. La Costurera es una película que trata sobre el terrorismo, digamos, es la historia de una costurera que busca salvar a su esposo en la época de la lucha contra el terrorismo. Su esposo está herido de bala y sin embargo lo van a mandar a la zona más de mayor, donde es muy probable que muera, ¿no? Entonces viaja a la capital para tratar de persuadir, digamos, a los altos mandos militares de que no lo envíen porque él está herido, ¿no? Entonces, pero como yo no soy mucho de realismo social, decidí contarlo como una fábula, como un cuento. Entonces convoqué a Pepe Corso, que es un diseñador, vestuarista, artista maravilloso, digamos, que se incorporó al proyecto. Entonces hemos creado una película que ocurre en un mundo absolutamente imaginario, es como una fábula. Imagínate Barbie, okay. No Barbie, pero digamos en el mundo creado por Pepe, las escenografías, los lugares, los espacios, el país, la ciudad, absolutamente todo está inventado. Es una historia atemporal, protagonizada por Mayela Yogia, Aitana Sánchez Gijón, la actriz española, y Luis Gnecco, que es un actor chileno maravilloso. Entonces, esa es la película que estamos en este momento en postproducción. Son 380 pantallas en croma, digamos, todas diseñadas, vestuarios, hasta la bandera, digamos, del país es diseñado, ¿no? Entonces es un trabajo, digamos, de muchos meses, que todavía tiene 1 año y medio más de postproducción, pero estamos muy contentos, muy entusiasmados, digamos. Acabamos de presentarla en México por primera vez en un concurso en el Festival de Cine de Guadalajara, y se llevó 4 premios y tuvo muy buena recepción de parte del público, que es un público especializado. Entonces eso nos dio ánimo, digamos, y un poco de confianza, porque es tan distinto, digamos, a todo lo que se ha hecho para tratar un tema como este, que sentimos que, digamos, que sí había recepción, que podía haber sido todo lo contrario, ¿no? Lo sabíamos. ¿Cuál es el origen de tu vocación? Porque lo que acá, tanto en el cine, en el cuento, en la novela, en el libro álbum, el hilo es contar una historia. Pero ¿cómo empieza esta vocación? ¿O a dónde se orienta primero y cómo...? Claro, yo comencé, digamos, siendo un lector, especialmente un lector ávido desde niño, digamos, fantaseaba, era un niño muy introvertido, algo solitario, digamos, ¿no? Y mi compañía eran los libros. Tenía una necesidad, digamos, muy grande de leer, esa era mi pasión. Leía, incluso cuando estaba en el colegio, mientras el profesor hablaba, yo estaba leyendo una novela, digamos, o un cuento. Cuando se apagaba la luz en la noche, porque ya era tarde y tenía que dormir, yo tenía mi linterna y me metía debajo de las sábanas y leía, y así, digamos, nació de la lectura, digamos. Luego, mi padre era ingeniero de minas. Un día fuimos a Sabne, y cuando yo tenía 9 años, y conocí a un cura español, el padre Oteiza, y el padre Oteiza me regaló una cámara, esas camaritas, digamos, a cuerda, de 8 milímetros, ni siquiera Super 8, 8 milímetros, y empecé a agarrar el gusto por filmar. Pero filmaba con mis vecinos, creaba historias, digamos, que las interpretábamos, y yo las filmaba. Era como un mini director, digamos, que estaba contando historias. Y me hice amigo de Melvin Ledgard, que era compañero de colegio, y Melvin dibujaba, por ejemplo, a 2 vaqueros que estaban en un duelo. Entonces yo recortaba las figuras, las ponía en una toalla, digamos, ¿no?
Era toalla, y luego filmábamos casi lo que dicen frame por frame, digamos, ¿no? Y hacíamos pequeños dibujos animados. Estamos hablando de, los dos teníamos 9, 10 años, digamos, y estábamos haciendo como dibujos animados mal hechos, ¿no? Pero lo hacíamos, ¿no? Entonces, toda la vida he tenido esa vocación. Tuve muchos años dedicado al tema educativo. Fui promotor, digamos, de institutos, universidades. Fui rector, digamos, de una universidad por 15 años, que es la Universidad Privada del Norte en Trujillo. Pero nunca, digamos, siempre me mantuve, digamos, vinculado tanto a la literatura como al cine, al audiovisual, ¿no? Mi primera novela se publicó, es una novela corta, se publicó en el año 80, la publicó Peysa, se llama Disfraz de niño, luego vino Amor Condicional y ahora Bestias, ¿no? Ahí la temática es lo fantástico, ¿no? Decías hace un rato, no soy un cineasta del realismo, ¿no? Sí. O sea, y Bestias, claro, para situar a quienes todavía no leen, ¿no? Ajá. Ignacio García, catedrático de arte, quiere despejarse, ¿no? Y sube a un bus para hacer una expedición y conocer a... Quiere conocer la reserva de animales más grande del mundo. Ajá. Es un sueño, es un catedrático de arte, digamos, especializado en las pinturas de Jackson Pollock. Y su sueño es conocer, desde niño, es conocer esta reserva natural, esta reserva de animales, digamos, ¿no? Y se emprende este viaje, digamos, en un bus, para luego descubrir, y ahí no quiero spoilear, digamos, hasta ahí llegamos. Sí. Y ahora, Daniel, que el libro ya estamos de acuerdo que es un libro álbum. Ajá. Y conversabas tú con los ilustradores o con el equipo de ilustradores, con Gabriela Laiza. Ajá. ¿Se pensó en esas discusiones en un público determinado? Si tú lo pensaste primero como un cuento, que no encajó en esta colección o que no fue seleccionado, ¿no? Así es. ¿Pensaste dosificarlo para un tipo de público? Es un público, yo diría, digamos, el público pues, de la novela gráfica y del cómic es un público juvenil, digamos, ¿no? Pero en este caso, yo nunca trabajo, digamos, pensando en el público, sino, digamos, más bien, para mí es una forma de terapia, una forma de lidiar, digamos, con temas que me interesan. Entonces, pero finalmente siento que, digamos, es un público que podría comenzar en no sé, entre los 14, 15, 16 años e ir para arriba, digamos, ¿no? Pero creo que el público de las novelas gráficas es un público entre los adolescentes y personas tal vez hasta los 40 años, pese a que yo soy mayor que eso, pero digamos, creo que ese sería el público, digamos, que podría disfrutar del libro, ¿no? Obviamente siempre hay, digamos, personas de otras edades que pueden también conectarse con el tema y con el tipo de humor, digamos, que tiene el libro, ¿no? Como tú tienes este acercamiento a la literatura y al cine, el que solamente se dedica a escribir a veces se nutre del cine. Ajá. Y quien escribe cine de otras películas o también lee un libro y le interesa, y hay cineastas que adaptan ese libro, claro, lo vuelven cine, película. Ajá. En tu caso, creativamente hablando, el cineasta nutre, censura, pelea con el que escribe también susurra al cineasta que escribe un guión. ¿Cómo es ese proceso? Es bien curioso porque justamente tuvimos una experiencia muy interesante con una escritora que a quien admiro mucho, que es una mía muy querida, que es Katia Dawi, ¿no? Con Katia nos juntamos para escribir, hemos escrito 2 guiones. Uno de ellos es una secuela, la secuela de El vientre, que se llama Mía. Es una película que comenzó a filmarse una semana antes de que nos llegara la pandemia y tuvo que interrumpirse el rodaje, ¿no? Entonces con ella trabajamos ese proyecto. Y luego hicimos un guión
en base a una idea mía, que es Mr. Danger, que es una película, es una especie de terror psicológico sobre el poder, el deseo de las personas de perpetuarse a través de los hijos, un poco lo que llamamos la paternidad tóxica, ¿no? Entonces con Katia nos pasamos 2 años trabajando de lunes a viernes en el horario de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Ella llegaba todos los días en su bicimoto o bicicleta con motor a mi estudio, y nos sentábamos y trabajábamos 4 o 5 horas diarias, digamos, en estos 2 guiones, ¿no? Y fue gracioso porque Katia no viene del mundo del guión, digamos, ¿no? Entonces, terminamos escribiendo primero prácticamente una novela, y luego, digamos, terminamos ya convirtiendo ambos proyectos, digamos, en guiones, ¿no? Entonces, hay como un diálogo, digamos, entre la novela y el guión, pero en mi caso creo que me inclino más por el guión, es decir, trato por el lado visual, es decir, si bien la literatura, esencialmente un buen libro, lo que hace es, te ayuda a que tú puedas pintar en tu cabeza, digamos, lo que estás mirando. Entonces tienes que como que escoger, digamos, seleccionar palabras que finalmente, de alguna manera, con la mayor economía posible, te generen una imagen en la cabeza, que es la de los personajes o los lugares o las acciones, digamos, que ocurren en el libro, ¿no? Pero sí, me nutro de ambos ámbitos, la literatura como el cine y el guión, digamos, son fascinantes para mí, ¿no? Y para escribir un guión hay que pensar sobre todo en imágenes. Sí, yo te diría que primero tienes el guión. Yo tuve la suerte de ser becado en una maestría en cine en la Universidad de Nueva York, en el Tisch School of the Arts hace años, y de vez en cuando teníamos la suerte que venían maestros, digamos, del cine a darnos clases, digamos, ¿no? Y uno fue Ang Lee, el famoso Ang Lee, y vino a darnos una clase de maestra de guión, que me pareció fantástica la clase, ¿no? Y dijo, un guión es primero estructura, segundo estructura, tercero estructura, ¿no? Entonces tienes que tener la estructura es fundamental, digamos, en una película, en un guión, porque no tienes tiempo que perder. Tienes que contar la historia, no puede sobrar nada ni tampoco faltar nada, ¿no? Entonces la estructura es como algo fundamental, ¿no? Por otro lado, está también los personajes, obviamente, ¿no? Tienes que tener personajes, digamos, que te cautiven, digamos, ¿no? Que no sean planos. Obviamente, conflicto, drama, y tiene que haber principalmente transformación. Es decir, no puedes el personaje no puede comenzar y terminar siendo la misma persona, ¿no? Tiene que transformarse, tiene que haber una transformación, ¿no? Y esto que te acabo de mencionar, digamos, se aplica tanto a la novela como al guión, a la historia en general, ¿no? A la historia en general. Es interesante, digamos, que acercamiento tuyo al cine, a la novela, al cuento y ahora el libro ilustrado, álbum, pues tiene como hilo conductor contar una historia. Contar una historia. Claro, esa historia, en mi caso particular, digamos, sí nace de una necesidad expresiva. Es como que tienes un dolor, digamos, que acarreas, y ese dolor tienes que esperar un tiempo para que, digamos, como dicen, dolor, tragedia más tiempo igual comedia, digamos, ¿no? Tienes que esperar haber de alguna manera superado esto, haber tomado una distancia, y luego haces lo que Vargas Llosa llama el striptease al revés, digamos, ¿no? Es decir, eso lo envuelves, en lugar de despojarte, digamos, despojarte de la ropa, más bien te vistes con una estructura
dramática, con personajes, con la historia, digamos, usas otros recursos para, de alguna forma, esconderte dentro de esa estructura, pero en el fondo sí es una estructura o una historia que está atravesada en mi caso, digamos, principalmente por el dolor, por situaciones traumáticas, ¿no? Bestias es un caso donde tiene que ver con una cosa más anecdótica, digamos, más de anécdota, una historia que me ocurrió durante un viaje en bus, donde me pasó lo que más o menos le pasa al personaje. Y esencialmente lo que hice fue, a la hora de escribir la historia, fue las cosas que pensé en mi cabeza, o sea, lo que imaginé y la rabia que me dio y la frustración que sentí, lo que hice fue, digamos, escribirla como si realmente pasara, digamos, en la historia, en el cuento, ¿no? Entonces, fue una forma de liberarme de esa frustración y de la ira y de las ganas que tenía de matar a todo el mundo ahí durante ese viaje en bus, digamos, que ocurrió hace ya muchos años, ¿no? Bien, Daniel, pues cerremos esta charla al estilo de Lee por Gusto, que se trata de conocer a los entrevistados como lectores. Y tú nos has dicho que todo esto empezó con los libros, leyendo. Ajá. Si tuvieras que hablar de 5 libros favoritos y por qué los escoges, pues adelante. Buenísimo. Bueno, mi autor favorito y mi libro favorito, y creo que esto lo comparto con mucha gente, es La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Es decir, a mí La Metamorfosis me pareció, digamos, me hizo volar, yo venía pues de leer libros juveniles, Sandokan, los relatos de Enid Blyton, ¿no? Que son escritoras de libros juveniles, y de pronto me encuentro con La Metamorfosis, creo que la leí a los 12 años, una cosa así, y de pronto transformó absolutamente, y creo que fue el gatillo que me llevó a escribir, ¿no? Siempre se piensa en Kafka como, digamos, como un ser trágico, ¿no? Hay esta cosa que Kafka dicen, es como una persona que aparentemente sufrió mucho, etcétera. Esa parte sí y no, digamos, creo que es menos trágica de lo que se piensa, pero me parece un gran humorista. Yo siempre le decía a mis amigos y a la gente que compartía la lectura de Kafka, decían, pero Kafka, no, qué deprimente, no. Yo decía, no, Kafka es un humorista. Y de pronto me encuentro un ensayo de Philip Roth, digamos, y donde habla donde coincidió con mi idea de que Kafka era un gran humorista, de humor negro. A mí me parece fantástico. Otro libro que me tocó muchísimo, que es también una novela corta, El extranjero, de Camus. También es otro libro que a mí me fascinó desde el inicio hasta el final. Lo he leído por lo menos 30 veces, digamos, ¿no? Es un libro que también tiene que ver con el absurdo, ¿no? Tiene que ver con una situación un poco absurda, ¿no? Le echan la culpa, digamos, por ser quien es y no por lo que hace, esencialmente, ¿no? Que también tienen como un origen kafkiano, ahora que lo pienso, ¿no? Otro libro, uno de mis favoritos, es Rebelión en la Granja, que también es como una fábula, digamos, de alguna manera política, trata sobre el totalitarismo, los personajes y la forma, digamos, económica en la que se cuenta, digamos, y cómo de una forma te habla sobre, digamos, la revolución, lo que pasó con Fidel Castro, por ejemplo, en Cuba, digamos, de alguna forma está escrito en la transformación de Napoleón, que es el cerdo, digamos, protagonista de la historia, cómo termina. Es decir, comienzan con un ideal, pero terminan finalmente encarnando todo lo contrario, ¿no? Esa es otra novela que a mí me fascina. Hay un libro de Philip Roth que se llama La Teta. La Teta es una versión de Roth de La Metamorfosis, solo que el personaje, David Kepes, que es como un poco el avatar, digamos, de Philip Roth en muchas de sus ficciones,
digamos, se despierta una mañana convertido en una enorme teta, digamos, ¿no? Entonces, y luego tiene toda esta relación con el seno, la teta, tiene diferentes títulos en español, pero me pareció casi tan bueno, como, digamos, como el original. Hay un libro de Anh Can, esta escritora coreana que se llama La Vegetariana, que también me parece un libro espectacular. Es una historia contada digamos, desde 3 puntos de vista sobre una mujer que de pronto decide no comer, ¿no? Y tiene como un final metafísico que me parece extraordinario. Creo que es un poco la sucesora, por lo menos en ese libro de Kafka. Los infantes terribles, digamos, los niños terribles, de Cocteau, es otro libro que también me fascina mucho, al que vuelvo constantemente. Como ves, son como historias, bueno, el Aleph de Borges. Me gusta mucho la economía a la hora de contar historias. Me gusta a mí más La Paloma de Suskind que incluso que el Perfume. Ambas son fantásticas, pero La Paloma me parece, digamos, también es una novela también que expresa una situación muy, muy simple, ¿no? Un vigilante de banco encuentra una paloma parada en la puerta del cuartito del hotel donde vive, el hostal donde vive, y le viene un terror existencial que no le permite regresar y se termina convertido prácticamente en un clochard, como dicen, ¿no? En un vagabundo digamos, en las calles de París, ¿no? Estos son algunos de los libros, digamos, que a mí me fascinan y me siguen fascinando y que los tengo en la cabecera de mi cama. Digamos, son como mis compañeros de noche. Muchas gracias, Daniel. Daniel Rodríguez Risco. Esta conversación ha tenido como pretexto la publicación de Bestias. Por favor, muéstranos las portadas. Daniel, Bestia. Ahí está, ¿no? Los hermanos Magia, la ilustración. Y el Colchón Books se presentó y ya está a la venta, ¿es cierto? Sí, el libro ya está a la venta. El sábado tenemos una presentación, una exposición de las ilustraciones hechas por Gabriel en la librería La Rebelde a las 5 de la tarde, aquí en Barranco. Muchas gracias, Daniel. A ti, muchas gracias. Y gracias también a quienes nos han seguido. Hasta una próxima conversación. Gracias.